No, lo que vamos a hacer es explicar cómo funciona la sesión en general, para que ustedes tengan la teoría de cómo realmente funciona, y a partir de eso ustedes la van a poder aplicar en los diferentes ejercicios. No me quiero atrasar mucho con la sesión porque la idea de hoy era poder explicar el tema de la base de datos, ya que venimos bastante atrasados por tener 2 lunes menos por un tema de feriado y de la UTN. No me quiero atrasar mucho con eso, pero entiendo que esto de la sesión también es importante, entonces quiero que ustedes también lo entiendan bien. Es un poco complejo al inicio, pero después van a ver que termina siendo una pavada, porque no es más que una validación extra. Pero bueno, ¿cómo funciona la sesión? La sesión de PHP es una variable global como la que ya vimos con get, post. ¿Se acuerdan que esas variables están disponibles en todas las partes del código porque nosotros no la declaramos nunca, sino que también está declarada por defecto en PHP? Bueno, sesión es una variable del mismo tipo. Pero del mismo tipo en el sentido de ¿se pasa a través de un formulario? No, es del mismo tipo en el sentido de que es una variable global, que nosotros no declaramos, sino que nosotros decimos que puede existir o no puede existir. ¿De qué depende de que una sesión exista? Depende de nosotros. El que habilita la sesión no es el usuario que entra a la página web, sino que somos nosotros a partir del código. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué me dedico a esto? Porque la sesión en PHP no siempre existe. A diferencia de post o a diferencia de get. Existe siempre que nosotros queramos. Esa es la principal diferencia entre una variable global como getPost y una variable global como sesión. ¿Cómo funciona session internamente? La session de PHP internamente lo que se encarga es una variable de guardar datos. A diferencia del get y del post, que solamente obtienen los datos que se mandan a través de un formulario, ya sea por los diferentes tipos de requests que existen, la diferencia con la variable session es que la variable session perdura siempre y cuando la session esté abierta. ¿Por qué decimos que la session está abierta? Porque si nosotros controlamos la session, significa que nosotros la podemos inicializar, pero también significa que la podemos terminar. Nosotros cuando inicializamos una sesión o una sesión, lo que hacemos es permitir en esa variable global almacenar cualquier dato que nosotros tengamos del usuario, siempre y cuando nosotros lo queramos almacenar. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que nosotros entendamos que nosotros tenemos el control total de la sesión. Nosotros elegimos qué guardar, qué mostramos, qué no mostramos, cómo lo utilizamos, dónde lo utilizamos, si en este archivo sí, si en este archivo no. ¿Ok? Nosotros tenemos todo el control total de la sesión. Como tenemos el control de la sesión, podemos inicializarla donde queremos y podemos terminarla donde queremos. Inicializarla nos permite empezar a guardar datos. Y terminarla nos permite eliminar todos los datos que tenga el usuario dentro de esa sesión. ¿Cómo funciona la sesión internamente? Funciona por usuario. ¿Ok? Vamos a suponer que nosotros tenemos una página web que tiene una sesión abierta. Si entra usuario 1, entra usuario 2 y entra usuario 3, ¿vamos a tener una sesión o vamos a tener 3 sesiones? Exactamente. Nosotros vamos a programar únicamente una sesión. ¿Ok? Programamos una. Pero la sesión es únicamente por usuario. ¿Ok? Si yo tengo una sesión y 3 usuarios, en realidad tengo 3 sesiones. Si yo tengo una sesión programada y tengo 10 usuarios, en realidad tengo 10 sesiones. ¿Se entiende ese concepto? Una sesión de un usuario no puede acaparar los datos de la otra. Son únicos. Por eso se utiliza más que nada para almacenar datos del usuario que entra a un sistema o tal, porque únicamente perdura en eso. ¿Cómo perduran los datos? Los datos perduran a través de todo el tiempo de vida que nosotros le dediquemos a la sesión. O hasta que la página web se cierre. Son dos cosas importantes. ¿Cuándo decimos que la página web se cierra? ¿Cuando cerramos la página web y la volvemos a abrir? No. Nosotros decimos que la página web se cierra cuando perdemos el caché de la página web. ¿Cuándo perdemos el caché de la página web? Cuando cerramos el navegador. Por darles un ejemplo. El ejemplo principal sería, si yo cierro mi archivo y lo vuelvo a abrir con el navegador abierto, con el navegador sin haberse cerrado nunca, la sesión sigue existiendo con los últimos datos que guardó el usuario. Si yo tengo mi archivo con mi sesión, cierro el navegador, vuelvo a abrir el archivo anterior, la sesión se perdió. ¿Por qué? Porque dura por el caché del usuario. La sesión no solamente funciona en un archivo, sino que funciona en toda la página web entera. ¿Ok? Si yo guardo, vamos a suponer que tenemos 3 archivos. Tengo formulario, tengo login y tengo panel.
por darles un ejemplo. Si yo guardo una sesión en formulario, el dato que yo guardé es accesible por login y por panel. ¿Por qué? Porque session no guarda por archivo, guarda por sesión. Y la sesión es siempre utilizable cuando esté abierta. ¿Por qué vuelvo a hacer énfasis en que está abierta? Porque el que se encarga de abrir la sesión es el archivo. No es una configuración de PHP, no es una configuración del navegador, no es una configuración de nuestra, sino que siempre que nosotros indiquemos en un archivo session start, significa que la sesión va a comenzar y va a funcionar. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a suponer que yo en login o en formulario, yo no quiero tener la sesión. Entonces, ¿por qué la voy a inicializar en un archivo que a mí no me interesa? Si nunca voy a guardar datos, ni nunca los voy a recibir. Entonces, esta manera es de gusto y es gastar memoria al pedo. Vamos de nuevo al ejemplo de que gastar memoria en estos casos no afectaría en nada por lo chico que es el programa, pero para que ustedes entiendan el por qué en lugares se usa y en lugares no. Siempre que tengamos la sesión abierta, vamos a poder utilizar los datos, pero de nuevo no van a estar abiertas en todos los archivos, sino que eso lo manejamos nosotros. Es un poco lo que es la teoría muy por encima, porque hay muchas cosas más por adentro que no nos interesa cómo funciona. A nosotros lo único que nos interesa es que nos guarde los datos y nos permita hacer cosas con esos datos. ¿Se entiende el objetivo de la función, el objetivo de la sesión? Bien, una vez entendido el objetivo de la sesión, vamos a generar 3 archivos que nos permitan ver cómo realmente funciona para hacer de un pasamanos entre un login exitoso, etc. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una carpeta. Sí. Una carpeta que sea sesión, y acá vamos a trabajar 3 cosas. Vamos a trabajar con un formulario de login, una página pública y una página privada. La página pública no va a tener ningún tipo de función, va a ser un hola. ¿Por qué? Porque queremos que sea una página accesible para todos. Por eso decimos que vamos a tener una página pública. Vamos a tener un formulario, que ese formulario va a ser el que nos permita iniciar sesión a un datos al azar que nosotros elijamos. Y vamos a tener una pantalla privada, que esta pantalla privada nos indica que si la sesión está inicializada, vamos a mostrar ciertos datos. Y si la sesión no está inicializada, vamos a redireccionarlo a la página pública. Cuestión de que simulemos un pequeño login con una sesión. ¿Se entiende el objetivo? Bien, empecemos con lo fácil, que es simular lo público. Vamos a crear un público PHP. Y lo único que va a tener esto, si quieren no lo copien, es solamente para mostrarles el ejemplo, es un público. Vamos a tener un archivo privado. Que lo único que va a tener privado. Y vamos a tener el archivo de login, que es el que se va a encargar de tener el formulario. Vamos a suponer que nosotros vamos a tener un usuario y contraseña simulados por nosotros. Nosotros tenemos en el index todo lo que es el formulario que nos manda al login y que el login abría la sesión, creo, con los datos que vos le mandabas al formulario. Bueno, hacemos un cuarto archivo que sea control. O validación, lo que se puede decir. Nada. Email. Y acá le vamos a poner y vamos a crear otro archivo extra que sea el que se encargue de iniciar sesión. ¿Cómo le pondrían de nombre a este archivo? Me gustan las diferentes operaciones. Index no es el correcto porque index es el primero que entra el usuario a la página. Entonces, como esto no va a ser un archivo público, sino que va a ser un archivo privado que únicamente maneje PHP, abro paréntesis, nosotros decimos archivos públicos a los que el usuario puede interactuar con una página web. Y decimos archivos privados a los que únicamente tienen PHP y únicamente interactúa el servidor.
En este caso, como el que se encarga de tener es únicamente lógica, es un archivo privado porque el usuario nunca vería nada. Login está mal puesto, de nombre. ¿Por qué login está mal puesto? Porque login en realidad lo que hace es simular una acción, ¿no? Nosotros nos estamos logueando. Pero en ese caso, nosotros no siempre nos estamos logueando. Entonces nosotros tenemos que ver qué hacemos con esa acción. ¿Qué es lo que hacemos? Una validación. Entonces el correcto nombre, en realidad no hay un nombre correcto, sino que puede ser cualquiera, pero la manera en la que más se entienda cuando uno recibe el código desde afuera sería la acción, ¿a dónde? ¿A dónde? El login. Y la acción es una validación, un control. Entonces yo le voy a poner de archivo validar login. Igual creo que Mati me había dicho que se llame login. Sí, sí, lo sé, yo les explico el porqué, o al menos la manera que me gusta a mí trabajar. De nuevo, si vos le pones al archivo ASD y vos apuntás siempre al archivo ASD, te va a funcionar igual. No es un problema el nombre, pero yo intento que los nombres sean lo más claro posible para que si en algún momento viene alguien externo o si este código nos lo olvidamos 6 meses, volvemos al final, lo queremos revisar, ¿qué hacía este archivo? Entonces, más que nada para eso. Uh-huh. A diferencia de los demás archivos que tenían todos HTML, este archivo no va a tener HTML porque lo único que se encarga es de hacer una acción. ¿Cuál es la acción de que se encarga de hacer? Si la validación fue correcta o la validación fue incorrecta. Entonces yo directamente no voy a escribir ningún tipo de HTML, sino que voy a empezar a trabajando con PHP. ¿Ok? Ahora, dijimos que el login es el encargado de tener el formulario. Y nosotros queremos validar ese login. Al archivo validar login, ¿qué datos le van a llegar? Email y password. Re de molesto, pero bueno, de nuevo, insisto en ver bien las credenciales. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer para que este formulario nos envíe a validar login? Agregarle el método al formulario. ¿El método o la acción? La acción, claro. Acción y el nombre del archivo. Bien, vamos a poner primero el nombre validar login.php. El método, si no lo seleccionamos, dijimos que era por get. Nosotros, ¿qué nos conviene? ¿Pasarlo por get o pasarlo por post? ¿Por qué por post? Bien, nosotros siempre pasamos por post cuando podemos tener datos delicados que no queremos que el usuario vea. Acuérdense que nosotros cuando utilizamos un get, en realidad lo que estamos haciendo es pasar esa información por el URL. Entonces, cuando alguien está atrás mío, no quiero que mi contraseña se vea en el URL. Lo leo más. Entonces, siempre cuando son datos sensibles, los quiero pasar por post. Cuando son datos que no me interesa que el usuario vea o que no me interesa que el usuario modifique porque no me afecta un problema a mi página web o a mi servicio, lo puedo pasar por get sin ningún tipo de inconveniente. Por eso le vamos a poner post. Bien. Nosotros dijimos que estamos pasando por post, estamos pasando email, estamos pasando password. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a recibir acá, ¿qué es? Email y password. Entonces vamos a poner email y yo voy a hacer esto. ¿Esto está bien? Sí. No. Bueno. ¿Qué dijimos en las clases anteriores? Que vos lo habías mencionado recién. Hay que validar los datos que estamos escribiendo. Claro, nosotros tenemos que siempre validar los datos. Independientemente de que este sea un archivo que no tiene HTML y de que el usuario no debería conocer la ruta, si la conoce es un problema. Y no es muy difícil encontrar una ruta dentro de una página web. Entonces lo importante es siempre validar los datos para que nosotros no esperemos ningún error inesperado que nos pueda afectar en la página. Entonces para esto lo que hacemos es una validación ¿con qué función? Exacto. Si existe post de email, ¿qué valor le aplico? Bien. Y si no existe, ¿qué le aplico? Vacío, falso, null, siempre lo que yo quiera. ¿Cuál era el símbolo para yo aplicar? Perfecto. ¿Cómo? Eso después lo hacemos. Hacer la dirección acá está mal.
Porque acá solamente le estás asignando los valores a la variable. Vos no le puedes asignar una redirección a una variable. Yo tengo una duda. O sea, puede ser que si vos borrás hasta el signo de pregunta y dejás solamente email y consiste, anda, eso puede ser. Desconozco. ¿De conoces? Desconozco totalmente. No, siempre que lo valido así, no se me... Ahora lo probamos igual, no pasa nada. Para sacarse de duda está bueno. Tenemos email y tenemos password. Nosotros lo que queremos hacer ahora es simular un login de prueba. Normalmente todos los logins se hacen a través de una conexión con una base de datos, consultando realmente si el usuario existe o no en nuestro sistema. En este caso, como no tenemos ninguna conexión con base de datos, lo que vamos a hacer es simular un login nosotros. Nosotros vamos a decir que el email correcto o el usuario correcto va a ser A y la contraseña correcta va a ser 1. Entonces vamos a ponerle email correcto, A, password correcta, 1. Para validar si mis datos son correctos o no, yo tengo que validar email con email correcto y password con password correcto. Si los datos son correctos, yo tengo que loguear al usuario correctamente, y si los datos son incorrectos, yo tengo que... Exacto. Si email correcto es igual a email y password es igual a password correcta, Igual. exactamente, esto va a ser igual siempre. Acá decimos bien, acá decimos mal. Ahora, nosotros ¿qué queremos hacer cuando el login es correcto y qué queremos hacer cuando el login es incorrecto? Cuando hay correcto, tiene un header redireccionándolo al mismo login, o sea, al mismo archivo de nuevo, para que se intente loguear otra vez Bien, con algún mensaje de última. Y si está bien, iniciar la sección. perfecto. Nosotros sabiendo eso, ¿cómo hacemos lo que dijo Agustín recién? Vamos a primero... Si los datos están correctos, iniciar la sesión. Sí, primero vamos por lo malo, que no es la sesión, así ya lo dejamos para el último. Vamos por lo malo. Nosotros tenemos que volver a mandar al usuario al formulario. Claro. ¿Cómo lo hacemos? Pero en todo caso era mejor poner si es distinto. ¿Cómo? Si es distinto. Una con empty. Si es distinto a contraseña, o sea, si email correcto es distinto a email y lo mismo con password es distinto a password correcto, lo tiras el header redireccionándolo. En ese caso no utilizamos un empty, porque si utilizamos un empty nos estamos preguntando si la validación está vacía. Pero fíjate que si nosotros nos preguntamos si la validación está vacía, no nos estamos preguntando si el usuario ingresa un email incorrecto o una contraseña incorrecta. Por ejemplo, si yo ingreso B de email e ingreso 2 de contraseña, yo nunca lo voy a estar validando porque yo solamente me pregunto si el email y la contraseña están vacías con empty. Por eso no validamos con empty en este caso, sino que validamos realmente con la información correcta. Y si te ingresa también 0, lo cuenta como vacío, ¿no? Claro. ¿Volviendo a lo tuyo? Sí. ¿Cómo? Ah, ¿habías levantado la mano? Sí. No. Ah, pensé que habías levantado la mano. Lo primero que vamos a hacer es redirigir al usuario. Nosotros cuando hacemos un login no queremos devolver mensajes en concreto. ¿Por qué te lo digo? Porque si vos devolvés mensajes en concreto, vos estás diciendo que el email está mal o que la contraseña está mal. Y vos cuando tenés un sistema, nunca querés saber si tu email está dentro del sistema o no. ¿Por qué te lo digo? ¿Qué pasa si yo estoy registrado con el email matías.chetino? ¿No? Y vos pones matías.chetino y le pones cualquier contraseña porque no la sabes. El error que vos le devolverías es tu contraseña es incorrecta. Vos devolviéndole el error tu contraseña incorrecta, estás confirmando que el email existe en tu base de datos. Y yo no quiero que sepas que estoy en ese sistema. Entonces, cuando hacemos un login, nunca se devuelve datos en común. Por eso no tenemos que validar cada uno de los mensajes, sino que directamente mandarle un mensaje incorrecto, como por ejemplo, el usuario o contraseña no coinciden, cuestión de sacar al usuario. Después, cuando estás completando un formulario normal, sí, el email está vacío, el nombre está vacío, pero se entiende el porqué. Bien. Nosotros lo que queremos hacer es devolver al usuario al login. ¿Cuál es la función de PHP que nos permite a nosotros devolver al login?
Un header. ¿Header cuánto? Dos, entre paréntesis. Location, dos puntos y... Ah, no, o sea, sí, dos puntos y... Ujú. Archivo. Ahí le mandamos un error. Exacto. Si yo devuelvo esto ahora, ¿yo puedo capturar que el usuario tuvo algún error? No, Porque nunca le estoy devolviendo nada. Entonces lo que tengo que hacer es darle un get. Antes de seguir con la sesión, vamos a probar de que esto funcione. ¿Ok? Después de un header, sí o sí. Un exit. ¿Eh? Va sí o sí un exit. Sí. ¿El exit para qué? Sí. Mata todo. Vale, Eso iba a preguntar yo porque me dijo Basile que el exit Claro. es innecesario. No es innecesario. ¿Por qué va el exit? O sea, si tenés un mensaje, bueno, te lo vas a hacer. ¿Qué pasa si yo hago esto? Y cuando te redirice, te va a salir un mensaje. Vos no podés retornar una cabecera si hay código luego. Claro. ¿Por qué? Porque la cabecera es lo último que pasa cuando vos trabajás con un archivo y redirecciones. ¿Ok? Contenido, cabecera. Independientemente sea una redirección, un cambio de datos, un cambio de elementos, lo que fuese. Cabecera. ¿Qué pasa si vos después de la cabecera tenés un mensaje? Un eco, un printr, lo que fuese, algo que muestre un mensaje. Si algo muestra un mensaje, la cabecera no es lo último. Si la cabecera no es lo último, la cabecera no funciona. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar con archivos PHP que tienen múltiples cabeceras o múltiples redirecciones? Que haya código debajo. Porque puede pasar que haya código debajo. Entonces, si yo tengo esto y entro por un email incorrecto, listo, no hay redirección, porque no hay cabecera. Entonces, es una buena costumbre poner un die, poner un exit, poner un... no, un break no, o die o exit. ¿Cuál es la diferencia entre exit sin paréntesis y con paréntesis? Ninguna. Yo pongo sin paréntesis y me da igual. No, son la misma. ¿Son lo mismo? Son lo mismo. Se pone con paréntesis simplemente para acostumbrarse a una sintaxis más de funciones. Porque es raro que PHP tenga una palabra clave que no sea con paréntesis. ¿Funciona de la misma manera? Sí. Es simplemente como lo escribe uno. Lo mismo te va a pasar con die. De hecho, ¿Pero le puedo poner algo dentro del exit? no. No, es solamente Es sintaxis. una función de librería, por así decirlo, que ya que... Entonces, ¿entendemos por qué ponemos el die y el exit? En este caso, sí que no es necesario. Porque yo después no voy a tener nada más abajo. Pero igualmente es una buena... En páginas más complejas... Claro, es una súper buena costumbre ponerlo porque directamente nos vamos a ahorrar un montón de errores que nosotros no esperamos. Es una línea más que la verdad no nos cuesta nada poner y nos salva bastantes cosas. Lo que vamos a decir en login ahora es, de alguna manera, capturar el error. ¿Esto cómo lo estamos mandando? Por vos. ¿Y esto? ¿Por qué? Entonces acá, por get. ¿Por qué? Porque esto va a devolver a login. Entonces el que capture, si existe algún error o no, va a ser login. ¿Ok? ¿Se puede enviar el error por post? ¿Cómo? El error ese que enviaste, ¿lo Sí. puedes enviar por post? ¿De alguna forma? En PHP no. En otro lenguaje sí. ¿Por qué por PHP no? Porque vos no podés mandar un post por PHP que redirija a una página web. Entonces, obligatoriamente, para mandar datos por PHP tenés que, a una página web, hacerlo por get. A un sistema externo lo puedes mandar a un post sin problema. Pero como vos querés mostrar contenido en la página web, obligatoriamente es con get. Voy a hacer esto rápido. Si no se entiende algo de lo que hago me dicen, pero creo que esto ya lo vimos muchas veces. ¿No? La validación por defecto. Antes me explicaba rápido lo que estoy poniendo ahora en lo del error, porque no me quedó muy bien. ¿Esto o lo anterior? No, eso mismo que tenés ahora en línea 11. Lo que está escribiendo ahora. Si yo hago esto, Sí. me va a funcionar. Pero únicamente me va a funcionar si yo le mando por get el error. Muchas veces cuando yo estoy trabajando en una página, yo no mando siempre por get los datos o no mando siempre por post los datos con lo que yo quiero trabajar. Entonces, si yo no mando los datos, me va a tirar un error.
pero si yo mando los datos, me va a andar bien. La validación que yo estoy haciendo con el ISET es decirle, si los datos no me llegan, voy a poner un dato en vacío, pero no te voy a romper la página. Ahora mismo no pongo ningún dato vacío, pero rompo la página. Lo ideal es siempre al usuario no dejarle romper la página independientemente de los valores que él nos dé tanto por get o por post. Entonces hacemos esto para validar de que si el valor realmente no existe, le ponemos un valor por defecto para que nuestro código siga funcionando correctamente. Solamente por eso. Y lo único que voy a mostrar ahora, si existe el error, muestro un mensaje. ¿Qué mensaje le devuelvo? Lo que comentaba hoy. Email o contraseña incorrecto. Nunca que le quiero devolver al usuario si se equivocó en el email o si se equivocó en la contraseña. Se equivocó en las dos. Punto. Bien. Vamos a probar si esto funciona. Únicamente la parte del error. ¿Ok? Porque la parte del success no hicimos nada. Entonces, vamos a ir acá. Sesión. Login PHP. Me falta el botón de enviar, si no, no voy a hacer nada. Bien. Nosotros dijimos que A1 es correcto. ¿Ok? Entonces voy a poner este email, que es incorrecto, y tengo un error. ¿Ok? Fíjense que yo puedo poner los valores que yo quiera, que igualmente voy a tener un error, independientemente de lo que yo ponga. Hasta acá, ¿venimos bien? Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, un login correcto. ¿Qué pasa cuando hagamos un login correcto? Vamos a quedar en un limbo de no sabemos qué está pasando. Nos fuimos a validar login, ¿no? Pero validar login no hizo nada. Ni me devolvió a login, ni me redireccionó a privado. ¿Por qué? Porque yo no puse nada. Entonces, cuando yo no pongo nada en un archivo PHP, no es que el script me manda a algún otro lado por defecto, no es que el script me manda a otra página, no es que el script hace algo, sino que justamente no hace nada. Cuando un script no hace nada, queda la página en blanco. Esto se lo digo para que entiendan que si un script está vacío, no es que te va a devolver a la página anterior, o va a ir a una página extra, o te va a ir al index del SAMP, o lo que fuese. Queda ahí en blanco. ¿Por qué queda en blanco? Porque nuestro login fue correcto. Cualquier otra opción nos iba a redireccionar a la página. Pero sea que entramos bien. Ahora, nosotros lo que queremos hacer es justamente trabajar con la sesión. Entonces, ¿qué se guarda en la sesión? ¿Qué se les ocurre? La contraseña, ¿por qué la guardaría? Si ya estás validado con la sesión. Por si tiene ganas de robarle al usuario. Nunca se guardan datos sensibles en la sesión. Independientemente de que nosotros la sesión la controlemos nosotros, no significa que seamos unos programadores perfectos. Entonces, si nosotros dejamos un código mal hecho, de nuevo, no digo que lo vayamos a dejar, sino que me ha pasado a mí y le ha pasado a cualquier persona que trabaje con cualquier tipo de lenguaje servidor, siempre puede haber una brecha para que un usuario por afuera entre a una sesión. Algo que no validamos, un dato que quedó abierto, un link que quedó público no debería estar público, un valor por get que se modifica y te cambia valores. Entonces, para evitar cualquier problema que nos pueda llegar a surgir en un futuro, los únicos datos que queremos guardar en la sesión son datos públicos o no sensibles. Nosotros tenemos dos datos nada más en este momento. Tenemos el email y tenemos la contraseña. El dato que vamos a elegir guardar en este caso es el email. ¿Ok? Vamos a guardar ese dato porque es el único dato no sensible que tenemos. Normalmente, igualmente, no se guarda el email, sino que lo que se guarda es el ID de usuario que se loguea. Abro el paréntesis para charlar un poquito de base de datos. Normalmente cuando nosotros hacemos un login, nosotros ya tenemos usuarios en nuestro sistema, ¿no? Estos usuarios, obligatoriamente para nosotros llevar el control, tienen que estar guardados en una tabla. Todas las tablas tienen una clave primaria. Lo que se suele guardar
es esa clave primaria del usuario que se loguea, para que si en un futuro nosotros tenemos que conseguir un dato, como puede ser el email, el nombre, el teléfono, la dirección, el código postal, la provincia o lo que fuese, no guardemos esos 10 datos separados en la sesión, sino que únicamente guardamos el ID y a partir del ID consultamos todos los datos del usuario con un select from usuario where ID igual el ID que tenemos en la sesión. Eso nos va a devolver un objeto o un array y ese array es el que va a contener todos los datos. ¿Sí? No levante la mano, habla de una. En caso de que en una paginita así, el usuario si quiere cambiar la contraseña, ahí accede directamente a la base de datos. Exacto, cuando el usuario quiere cambiar la contraseña o quiere cambiar sus datos, lo que hacemos nosotros es brindarle un formulario, que ese formulario cuando completa todos los datos y le da clic al botón, va a ir a un archivo como el que estamos trabajando ahora, pero en vez de loguearlo, lo que va a hacer es actualizar su registro en la base de datos. Entonces, la próxima vez que se loguee, va ya directamente a estar con su nuevo nombre, nuevo apellido, nuevo email, dirección, lo que fuese. O sea, cuando pones tu mail para recuperar la contraseña, haces el select. Cuando vos trabajás en un email para recuperar la contraseña, vos normalmente lo que haces es un select from usuarios, where email, tanto. ¿Por qué? Porque primero verificás si existe. Si no existe, no haces nada. Si existe, conseguís la última contraseña, generás el código para devolverla y esas cositas. Pero siempre todo, al final del día, son todos selects. Por eso es el más importante de los 4 y es el que tanto jodía el lunes. Porque es el que más vamos a utilizar. Pero bueno, ¿quedamos claros normalmente qué guardamos y qué no guardamos? Normalmente la ID. En este caso, vamos a trabajar con el nombre. Bien, vamos a lo que tanto nos interesa, que es el tema de la sesión. Tanto hablamos, no tocamos un código todavía. Se hizo esperar. Lo primero que tenemos que hacer para trabajar con la sesión es llamar a una función de PHP que se llame session_start. Siempre esta función, no obligatoriamente, pero le explico por qué, se tiene que ejecutar arriba. ¿Por qué no obligatoriamente? Porque se puede ejecutar en cualquier lado. ¿Por qué siempre se tiene que ejecutar arriba en un buen código? Porque si nosotros trabajamos con la sesión acá, en la parte de arriba, y la abrimos abajo, la parte de arriba no tiene sesión. Porque la abrimos después del código. Entonces, lo primero que hacemos es siempre abrir la sesión y una vez abierta la sesión, trabajamos con los datos que nosotros queremos en la parte del código que nosotros queremos. O sea, si se guarda una contraseña y después de la sesión, no se guarda en ningún lado. No se guarda en ningún lado, exactamente. Una variable que flota ahí. Que se pierde. Claro, necesita. Entonces, la primera función que hacemos es session start. Con esta simple función de PHP, lo que hacemos es abrir la sesión. Acuérdense que nosotros tenemos el control total. Cuando tenemos el control total, decimos que nosotros la abrimos y lo cerramos cuando nosotros queremos. Ahora, esta pequeña función suele tirar muchos errores por la siguiente razón. No se puede abrir una sesión que ya está abierta. ¿Ok? Yo no puedo abrir 2 sesiones en el mismo usuario a la vez. Entonces, si yo tengo esta función y acá tengo esta función, ¿en cuál se va a abrir primero? ¿En login o en validar login? En login. Y cuando llega a validar login, ¿qué va a pasar? La sesión ya va a estar abierta. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Cómo? Puedes consultar si está abierto o no. La buena manera, sí, la buena manera es consultar si la sesión está abierta o no. La mala manera, que yo quiero mucho, es esta. ¿Qué hace el arroba en PHP? Igualmente vamos a ver las dos maneras, pero les quiero comentar ambas. ¿Qué hace el arroba en PHP? El arroba en PHP lo que hace es no tirar ningún error. No es la palabra hardcodeado, porque la palabra hardcodear es guardar esto, sería hardcodeado. Siempre el mismo valor. El arroba lo que hace es, si algo te va a tirar error, evítalo. No lo tires. Pero esto no significa que todo funcione. Vamos al ejemplo del get. ¿Y por qué no es recomendable utilizar el arroba?
Dijimos que esto, cuando el usuario entra, da error, si el get no existe. Dijimos que esto no tira los errores, ¿no? Pero ¿qué pasa con la variable error? Sí, no va a tener valor. No. No va a tener valor defined. No va a tener un valor nulo. Y esto es malo. Porque nosotros solamente queremos utilizar el arroba. Primero, en realidad nunca queremos utilizar el arroba. Y si lo queremos utilizar, solamente lo queremos utilizar cuando el mensaje de error no me afecte el código. Este mensaje de error sí me afecta el código porque la variable justamente error queda flotando en el aire sin ningún valor. Entonces, el uso de arroba acá está mal. Entonces, ¿por qué el uso del arroba acá está bien? Porque solamente devuelve un error que no tiene ningún tipo de dato adentro. Solamente le dice al usuario, tu sesión está abierta. Entonces, con el arroba le decimos, no me digas que mi sesión está abierta. O sea, seguí igual. O sea, listo, inicié sesión. Claro, es que si vos no pones el arroba, igualmente te abre la sesión. Claro. Porque ya está abierta, pero te manda un mensaje al usuario que dice, tu sesión ya está abierta. Vos no querés que tu usuario vea eso. Esto no va a renderizar nada, o sea, esta página solo valida. Claro. Tampoco se llega a ver si tiene un error. Eso es verdad. Pero, Te digo porque acor- hice un cambio de user define también, Ujú. y vuelvo a abrir la sesión y nunca vi el error. Tipo, siguió todo el largo. sí, porque las cabeceras son las últimas. Pero, igualmente nunca hay que dejar errores libres. Ah, Entonces, esta es una manera para zafar. Ese mensaje de tu sesión ya está abierta, ¿es hipotética o literalmente esa te lo tira porque viene ya? No, te lo predetermina PHP. Ah, Your ok. session has been already started. Ah, Ese es el ok. mensaje. ¿Cuál es la correcta manera de cómo saber si una sesión está abierta o no? Con la función session status. Entonces, esto, si alguno lo trabajó, me va a ayudar mejor porque son variables que yo la verdad no me acuerdo. Creo que era así. Igual a php session status open. Lo voy a tener que buscar porque la verdad no me acuerdo. Session status. Acá está. Esta es la línea que estábamos buscando. Entiéndanme que no siempre trabajo con esta manera, por favor. No me critiquen. Entonces, la validación correcta para iniciar la sesión es esta. Si el estado de la sesión no está activa, significa que acá nosotros podemos hacer el session start y activarla correctamente. Si la sesión se encuentra activa, por acá no pasaría nunca, entonces nunca tiene el error. Y así la abrimos. Podemos hacer de esta manera o de esta manera. Las que yo les recomiendo siempre va a ser trabajar bien, pero yo esto lo uso y nadie me dice nada. Entonces, es a gusto de ustedes. Se lo voy a dejar comentado por si lo quieren tener en cuenta. ¿Puedo preguntar una cosita del chat GPT que me tiró? ¿Sí? Es signo peso y bajo session y entre corchete, La clave. entre comillas, y en este caso sería tu variable, No. email, O sea. igual tu variable de usuario, ¿no? Parecido. Ah, O sea, sí, funciona como un array, básicamente. ok. Pero igual ahora lo vemos. Una vez que nosotros tenemos la sesión inicializada, significa que ya podemos comenzar a trabajar con lo que son guardar valores correctamente. Entonces, lo que yo voy a querer es guardar el email en mi sesión. Toda sesión es un array. ¿Pero es un array con índices o es un array de clave-valor? Es un array de clave-valor. ¿Por qué? Porque si trabajásemos con un array de índices, nunca vamos a saber cuál es el lugar en donde nosotros guardamos las cosas. Si yo guardo el email primero y la password segundo, lo sé yo nada más. Lo ideal por esto es que se trabaja con claves. ¿Cómo eran los arrays de claves y valores en PHP? Eran con 2 puntos y llaves. Otra llave.
Sería algo así. Un array de clave valor. Array, clave, valor. Nosotros sabemos que session es un array de clave y valor. Entonces su estructura va a ser muy similar a la que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que nosotros vamos a querer guardar en la sesión? El email. Entonces, la clave de email, ¿cuál va a ser? Email, perfecto. ¿Y el valor de email, cuál va a ser? El email. ¿Email correcto o email ingresado? En estos casos son lo mismo. Pero vamos a suponer que estamos trabajando con una base de datos real. Email correcto. No, email ingresado. Bueno. Porque es siempre el valor que guarda el usuario. Nunca el que hace la validación, sino siempre el valor que ingresa el usuario. Porque vos para validar podés fijarte por el email, pero también podés fijarte por otros valores extra que vos nunca vas a saber cuáles. Entonces siempre se guarda el valor que el usuario ingresó. ¿Cuál es el valor que el usuario ingresó? El que viene por post. ¿Cuál vino por post? Solamente email solo. Puedes pensarlo. No pasa nada. Peor es que le falle en producción. Ahí sí capaz es más jodido. Bien, nosotros dijimos que session es una variable global como post y como get. Entonces, este array, ¿por qué lo vamos a sustituir? ¿Por qué? Porque todas las variables que empiezan con signo peso y guión bajo son variables globales que nosotros no declaramos en ningún lado y ya nos da PHP por defecto por lenguaje. Entonces, post, get, session, server, cookies y cualquier otro tipo de variable de esta manera siempre se van a declarar con esta sintaxis. ¿Por qué siempre con esta sintaxis? Porque son cosas que nosotros no utilizamos en ningún lado, sino que ya nos vienen propias del lenguaje. Bien. Esa es la línea que yo decía. Claro. Esto es correcto. ¿Qué hace? No, te dije algo. Y lo vi y dije nada más. Sesión es la variable entera, la variable donde vos guardás los datos. La clave es email y el valor es el valor que vos ingresaste. Entonces, vos lo que estás diciendo es, en los demás archivos donde yo tenga la sesión abierta, este valor que yo acabo de guardar lo voy a poder utilizar en los demás lados. Yo lo que estoy haciendo ahora es guardar un valor en la sesión. ¿Qué valor estoy guardando? El email. ¿En qué clave? En la clave email. Una vez que guardamos el dato en la sesión, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo comparamos. Redireccionarlo al privado, digamos. Exacto. Una vez que nosotros controlamos que el login fue correcto y que la sesión fue guardada correctamente, tenemos que redireccionarlo a la página donde el usuario quiere normalmente entrar. ¿Cuál es esta? La página privada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un header de nuevo, esto no es necesario porque no hay más código abajo, pero es una buena práctica. Lo único malo, que si nosotros entramos a privado ahora, está privado, pero no hay ninguna validación. Entonces, nosotros antes de continuar con esto, lo que tenemos que hacer son las validaciones correspondientes para que a privado únicamente lo deje acceder si realmente el usuario se encuentra logueado. Entonces, vayamos a hacer esta validación. Nos vamos a ir a privado y vamos a tener que tener cierto PHP para nosotros controlar la lógica de decir si el usuario se encuentra logueado o no. ¿Qué es lo primero que hacemos? Debo tomar el session para saber si está. ¿Por qué debo tomar el session? Porque yo todos los datos que almaceno el usuario es siempre en session. Entonces yo siempre que quiero hacer una validación, obligatoriamente me tengo que consultar por los datos que antes me dio el usuario. ¿Y esos datos dónde se guardaron? En el session. Entonces lo primero que tenemos que hacer para validar algo es abrir el objeto de sesión. Si no lo abrimos, este archivo no lo puedo utilizar. Al no poder utilizarlo, no podemos devolver los datos. Nos vamos acá.
Mira qué lindo este código, lo copiamos, lo pegamos. Listo. Esto lo que hacemos es que ya tenemos la sesión abierta en este archivo. Que tengamos la sesión abierta no significa que tenemos todos los datos disponibles de una, sino que nosotros lo que podemos hacer es almacenarlos u obtenerlos, ¿no? Nosotros, ¿cómo sabemos que el usuario está logueado? Porque tenés el dato guardado en la sesión. ¿Qué dato? Entonces, ¿se entiende que si el usuario tiene el email guardado en la sesión, está logueado? ¿Todos entendemos ese concepto? Bien, entonces, ¿qué nos vamos a hacer acá? Preguntar. ¿Cómo? No vamos a ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué vamos a utilizar? ¿O qué vamos a hacer? ¿O qué validación hacemos? Si el email es el correcto. No, sí, está guardado. Esa es la correcta. ¿Por qué no verificamos si el email está correcto o no? Porque nosotros no sabemos cuál es el email correcto. Nosotros nunca vamos a saber cuál es el email correcto. Lo que nosotros sí sabemos es el email con el que el usuario ingresó. O sea, sí, distinto de que si no está vacío. Bien. El problema es que el email puede no estar seteado. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el email está seteado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo entro a esta página sin pasar por el login anteriormente? Quiero ir a privado de una. Voy a buscar por session email, pero no va a existir. Entonces, como no existe, va a tener un error. Pasa lo mismo que pasa con el get y con el post. Entonces, lo que hacemos para esto es primero una validación con iset. ¿Sesión de qué? De email. ¿Por qué de email? Porque es un dato de email. Exacto, porque es la clave que nosotros guardamos en el otro archivo. Yo no puedo poner session de ASD porque yo ASD no lo guardé en ningún lado. Yo siempre tengo que trabajar con valores que yo guardé. Ahora sí, una vez que nos validamos que la session contiene la clave del email, ¿qué nos vamos a preguntar? Si existe. Lo otro que nos vamos a preguntar, y es la última... ¿Cómo? ¿Cómo sabes que el email es el correcto? Suponete que vos tenemos dos emails. Vos tenés Juan y yo tengo Matías. ¿Cuál es el correcto? Matías, porque es una parte. Claro, bueno, también. Entonces, como nosotros no podemos validar por el email correcto, lo único que nos preguntamos son dos cosas. Primero, si existe. ¿Cómo nos preguntamos si existe? Con el iset. Y lo segundo que validamos es que no esté vacío. Porque nosotros sabemos que todos los emails que no son vacíos son correctos porque ya pasaron por nuestra validación. Entonces acá no es el momento de hacer validaciones si es correcto o si es incorrecto. Es el momento de hacer validaciones de si existe o si no existe. Son dos momentos diferentes de dónde hacer las validaciones. Para preguntarnos eso, ¿vamos a utilizar un OR o vamos a utilizar un AND? Perfecto. Es como que estás preguntando con el reset si está seteado y además si existe como que... Vos estás preguntando dos cosas. Primero, que exista. Y segundo, que si existe, no esté vacío. Ah, Son dos validaciones diferentes. Ahí si usas Nostempty. Nosotros acá lo que estamos validando son justamente esas dos validaciones. Si existe y si no está vacío. Estas validaciones, ¿son validaciones por correcto o son validaciones por falso? Por correcto. ¿No? Porque si nosotros validamos estas dos cosas, significa que el login estuvo bien. ¿No? Son validaciones por correcto. ¿Está bien que hagamos las validaciones por correcto? No, ¿Por qué? porque el cargamento va a estar conectado. ¿Cómo? Si entró, puede estar conectado. Sí. Entonces vos tenés que buscar si entró y no tiene datos, no sé si conecta. Yo normalmente... Sí, está bien lo que planteas. Normalmente lo que se hace son las validaciones por incorrecto. ¿Por qué se hacen las validaciones por incorrecto? Porque si yo hago las validaciones por correcto, tengo que poner adentro todo este código. Todo lo que yo haga acá, lo tengo que poner adentro. ¿Por qué? Porque esta es mi validación por correcto. Entonces, si mi login es correcto, yo tengo que mostrar todo el código. O toda la página web. Y si yo tengo que hacer eso, tengo que poner todo este código que yo escriba adentro de esto.
Y esto nunca está bien, porque yo estoy obligando a todo mi código a estar dentro de un if. Entonces lo que hago son las validaciones por incorrecto. ¿Por qué por incorrecto? Porque si ya el usuario no está logueado, yo acá en el medio hago un header y lo pateo a otro lado. Entonces todo lo que esté abajo, no me interesa si está en un if o no. Porque puede existir libremente. Porque si ya directamente no pasa por acá abajo, se fue pateado. ¿Se entiende por qué intentamos validar por incorrecto en estos casos? Es más fácil el trabajo. Ahora, si validamos por incorrecto, ¿cómo tiene que ser este if? ¿Cómo? Léemelo en español. El no vacío es otra validación extra nada más. Entonces, lo primero que hacemos es negarlo. Nosotros en PHP negamos con un signo de pregunta, ¿no? Entonces, este si existe pasa a ser un si no existe. ¿Y este i? ¿Queda como i o queda como o? ¿Por qué? Porque si pasa una, es correcta, y si pasa la otra, es incorrecta también. No tiene que estar las dos al mismo tiempo. Exacto. Sí, ¿qué ibas a decir? Te interrumpí justo. Es esa misma razón. Nosotros cuando validamos por correcto, intentamos validar siempre con is. ¿Ok? Esto y esto y esto y esto y esto. Siempre que validamos por correcto. Y siempre que validamos por incorrecto, intentamos hacer si esto falla, o esto falla, o esto falla, o esto falla. ¿Por qué? Porque para ser correcto, tienen que ser todas. Pero para ser incorrecto, tiene que ser una. ¿Se entiende la diferencia cuando hacemos? Claro, porque siempre que nosotros tenemos que validar el login, validamos todo. Pero siempre que validamos por afuera, con que solamente una cosa esté mal, lo otro no me interesa. El if se usa porque si mi primera validación es correcta y mi cuarta es incorrecta, yo tengo que revisar todas las que hay en el medio igualmente. Pero en el o, si mi primera es incorrecta, la cuarta no me interesa, cual sea, porque ya no va a entrar. Entonces esto pasa a ser un no. Y este not empty, si lo volvemos a negar, podemos agregar esto o podemos sacarle esto. Más fácil. Entonces nos quedaría, si no está seteada la sesión, o si la sesión es vacía, es incorrecto. ¿Hasta acá bien? ¿Qué hacemos si es incorrecto? Lo redireccionamos a login o a público. Este es un buen ejemplo de por qué nosotros tenemos que utilizar un DAI. ¿Qué pasa si yo no utilizo un DAI? Se escribe el privado. Y si yo escribo, mi cabecera no son los últimos. Y si mi cabecera no son los últimos, entonces obligatoriamente un DAI o un exit. ¿Cuál es la diferencia entre DAI y exit? ¿Cómo? ¿Diferencia entre DAI y exit? Ninguna. Ninguna. ¿Podrías repetirlo de si no es el último dato? Vamos a suponer este ejemplo. Header es la función de PHP de cabecera. La función de PHP de cabecera, en realidad las cabeceras en el contexto de web, no de PHP, lo que hacen son los encargados de enviarle diferente información a la página. Como por ejemplo, qué tipo de archivo estás viendo, qué tipo de información estás mostrando, qué tipo de archivo querés descargar, PDF, Excel, CSV, lo que fuese, a dónde querés ir. El a dónde querés ir es el location, por ejemplo. Las cabeceras son lo último que tiene que suceder en la página para que funcione. Porque no puede haber información que esté después de la cabecera. Porque tiene que ser obligatoriamente lo último que vea la página o lo último que ejecute en ese caso. Si yo tengo un código abajo, privado, mi cabecera ya no va a ser lo último. Entonces, como mi cabecera no va a ser lo último, no se va a ejecutar. Como no se va a ejecutar, no lo voy a redireccionar. Como no lo voy a redireccionar, el usuario que va a ver, privado. Por más que haya entrado en el if, va a
Exactamente porque yo el if no lo mato nunca. Acá viene. Eso es lo que hace la metodología. Por eso hay que ponerle el die o ex. Ujú. Siempre no ayuda. Siempre. ¿Cuál es la diferencia entre die o exit? La manera en que más te gusta escribirla. Lo querés escribir con paréntesis, sin paréntesis, te va a andar igual. Es simplemente la manera de decirle a PHP que todo lo que pasa abajo no existe más. El código muere acá. Punto. Hagamos el ejemplo de esto, porque ahora lo que tenemos que hacer es probar, porque escribimos mucho código, no probamos nada. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar en dos partes diferentes. Vamos a trabajar en incógnito y vamos a trabajar en un navegador concreto. Yo les dije que la sesión funciona por navegador. Entonces, los datos que yo tenga guardados en mi navegador público no se van a trasladar al navegador privado. ¿Por qué? Porque usan sesiones diferentes, independientemente de que sea la misma IP, el mismo usuario, el mismo dato. Lo que importa al final del día son todos esos más el navegador que se está usando, porque la sesión es del navegador. Por eso abro un privado y un público. Dijimos entonces localhost, programación, tanto. Nos vamos a ir a session y vamos a ir a privado. ¿Dónde estoy? ¿Por qué? Pero si yo me fui a privado, ¿no? Claro, me lo redireccionó porque está bien que me haya redireccionado. ¿Por qué? Porque yo le puse que si la sesión no existe, pateame el login. Entonces fíjense que yo entro a privado, pero yo no veo privado. ¿Por qué no veo privado? Porque yo estoy diciéndole a la página web que si mi usuario no está logueado, no vaya a privado. ¿Cómo sabe que no estoy logueado? Por la sesión. Yo cuando estuve trabajando en incógnito, ¿entré al archivo de session en algún momento? Entonces no tengo session. Lo que realmente vamos a ver si funciona ahora es que si logueamos nos muestre privado. Nos interesa la validación, pero vamos por otro lado. Habíamos dicho A1, ¿ok? Voy a probar con B2 para darle más suspenso. Esto lo que nos debería decir es que tenemos que volver al login con un mensaje de error. Bien. Nosotros vamos a tener 3 casos de uso siempre que hacemos un login. Pueden haber más, ¿no? Yo hablo de lo que estamos viendo ahora. Caso de uso de error, caso de uso por éxito y caso de uso por validación incorrecta. Caso de uso de error es cuando nosotros nos logueamos incorrectamente. Caso de uso por validación correcta es cuando el usuario se loguea correctamente y va a privado. Y caso de uso por validación incorrecta, que es cuando el usuario va directamente a privado y no puede acceder. Nosotros hasta ahora, ¿qué caso de uso vimos? Claro, vimos el primero y el último. El del medio no lo vimos porque todavía no hicimos un login correcto. Entonces, nosotros vimos el primer caso de uso, que es, si yo me logueo de manera incorrecta, me devuelve un error. Bien. Si yo voy a privado de una, vuelvo al login. Bien. Me falta el último caso de uso. ¿Cuál es el último caso de uso? El de logueo correcto. ¿Cuál es el logueo correcto? A1. Este A1 no solamente no me tiene que devolver al login, sino que me tiene que ir a privado y mostrarme justamente privado. ¿Qué pasará? A1. Voy a privado. Fin. ¿Funciona? Anda. ¿Dudas? Todas. Si yo hago privado, abro privado en otra página, es una buena pregunta. Ya directamente entro a privado porque mi sesión queda guardada. Podríamos probar si Ahora, para entrar al navegador quedamos sin problema. si yo entro en incógnito, fíjate, yo voy a cerrar el incógnito y voy a abrir nuevamente el incógnito. Fíjate que la sesión no se me guardó. ¿Por qué? Porque la sesión es por navegador. Una vez que el navegador se cierra, no hay más sesión. Si yo entro a privado acá, fíjense que yo tampoco estoy logueado. Entonces a mí me va a volver a patear hasta que yo decida poder A1 se haga el login correcto, y una vez que se haga el login correcto, yo entro a las páginas privadas las veces que yo quiera, básicamente. ¿Se entendió? Qué bueno. Hacemos un... Sí, ya 50 minutos no vamos a servir para nada, pero bueno.
Hacemos un descansito porque el Meet debe estar por cortar. Hacemos hasta y cuarto tranqui y después retomamos con lo que podamos de base de datos. Y si no, vemos. Cállate que se cortó justo. Nada, qué nivel. ¿Qué nivel de percepción? ¿Te puedo? Sí, está. Yo ahí lo acomodé, o sea, le cambié las cosas, porque tenía, hasta que vos explicaste obviamente que se quedaba abierto. Pero venía. Lo estoy acomodando yo igual. Le comenté la... Sí, no, te aviso que tuvimos una mano muy grave y que pusimos una variable de usuario. Entonces el usuario existe. ¿Cómo? ¿En dónde? No, está bien. Acá lo único malo, que tomamos la contraseña, pero no la guardamos en ningún lado. Ah, está bien eso. Así que... Hasta ahí veo bien. Bueno, y acá... Esto está al pedo. Bueno, esta es la parte que yo tengo que cambiar por la que pusiste recién. Esto está totalmente a gusto. Vos acá lo que tenés que hacer es validar por incorrecto. No, esto lo hice todo. Te juro que sí. Yo nunca pongo puntos. Ah, toma. No sé, Te agarré. yo no fui. No. Bueno, chao. Eso va a la línea que vos pusiste ahí. No es vos. Sí, igual queda todo grabado, así que también. Y el tema de cerrar sección. Ahora lo vemos. Bueno, entonces no tengo ninguna duda de eso. Lo quería, en realidad todo esto que es la sesión lo quería explicar, pero lo quería explicar matchando con base de datos, porque yo quería hacer el login correcto, pero igualmente no viene mal. Igual técnicamente, digamos, es armar un HTML acá, con clase, y yo iría a mi... No tengo... el formulario. El cerrar sesión vos lo puedes hacer en cualquier parte, ¿no? Y lo puedo agregar acá directamente que haga la acción de... ¿Qué sería? No, Tipo, porque es PHP. No, es PHP. Sí. Pero tiene script. Ah, no, cierto, no puedes tener, es verdad. Tenés razón. Vos tenés que hacer esto. Algo así. Vos tenés que tener un archivo cerrar sesión.php Ok. y vos para cerrar la sesión tenés que tener un botoncito acá en privado, que es un formulario en realidad, Claro. que te lleva a eso, y cuando te lleva a eso vos ya directamente volvés a patear. Ah, ok. Entonces, en vez del botón sería ese botón adentro de un formulario, método, nombre de cerrar sesión.php, action, ¿verdad? Ujú. Y listo. Y después, ¿y pero cómo? Session destroy. Directamente. Así. Tenés todo lo que tenés y vas a tener esto. Y Nada nada más solo. Nada más. Ah, ok. Ahora igualmente realmente lo vemos. Ah, listo, listo. Así que tranquilo. Pero digamos, eso básicamente funcionaría. Capaz seguramente utilicemos el lunes para ver esa conexión. O sea, va a ser más práctico que teoría, pero hay que recuperar el tiempo perdido. Sí, dígame. Ayer vi que tuve un ejercicio y ahora estoy comparando. No, ¿por qué? Hasta acá veo bien. Claro, funciona, pero como no estoy teniendo conexión correcta, donde conoce Bueno, pero detalle, pero acá, ves, acá tengo todo código porque no me sale todo esto de todo lo que claro, no anda. quedó está. No, igual así No, igual así se entiende que está más correcto. Ah, acordate de también hacer la validación en sesión. Acá en privado es de vuelta que lo que voy a No, mostrarlo, perfecto. los dos. Claro, eso está correcto, sí. Es así, está bien. Sí. O No. acá tengo que hacer la validación. No, vos siempre tenés. Eso no entendí. Mira, vos Yo dije, mire, empecé a abrir mi código y dije, yo la vi dos veces la sesión. no está mal que lo hagas 2 veces, de hecho es la manera correcta de hacerlo. Pero el problema es lo que yo te comentaba. Entonces me quemaron los papeles. Sacame esa duda. Porque no entiendo. La sesión se guarda entre archivos, ¿no? Significa que si vos tenés 3 archivos, tu sesión, si la abriste en el archivo 1, va a estar disponible para el archivo 2 y para el archivo 3. Ahora, que la sesión exista,
no significa que la sesión pueda ser utilizable por el archivo. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Una es que la sesión exista y otra es que la sesión no sea utilizable. Y vamos a ver el ejemplo de los dos. ¿Okay? Vamos a suponer que vos tenés archivo 1, archivo 2 y archivo 3. En archivo 1 vos haces session start y guardás tus datos normales. Ahí lo que hiciste fue abrir la sesión y tu archivo existe. El archivo 2 y el archivo 3 no tienen un session start, ¿no? Pero la sesión sigue abierta. Lo que no está es la sesión no está disponible. Son dos cosas diferentes, porque la sesión sigue existiendo, pero vos no puedes acceder a los datos hasta que vos hagas un session start. ¿Se entiende esa diferencia? Creo que sí. Pero por eso, bueno, el index está... Sí, el index sí sesión está perfecto. Bueno, validar ese... Sí, eso es correcto. Ahora, ¿por qué necesitas hacer un session start en cada uno de los archivos? Yo le puse dos. Claro. Sí, sesión login en privado. Exacto, a eso es lo que voy. ¿Por qué necesitas un session start en todos los archivos? Porque ese session start lo que te permite no solo es abrir la sesión, sino que también lo que te permite es obtener los datos que ya guardaste previamente en otros archivos. Entonces ese session start obligatoriamente tiene que estar para que vos los valores que hayas guardado en la sesión en otros archivos, los puedas trabajar. Porque sin ese session start no lo puedes trabajar. Existen, pero no son accesibles por nosotros. Eso es muy importante el porqué. Pero ahora viene el problema del que yo explicaba cuando puse la arroba. ¿Te acordás? Pero así está bien o yo tendría que hacer la validación. No, tendrías que hacer la validación en todos los archivos. Lo correcto, o sea, no está mal, pero lo correcto acá es que yo acá le ponga la... Exacto. Sí, sí. Tanto acá como en el otro lado. En los dos. En los dos. Siempre que vos hagas un session start, siempre lo tenés que hacer con la validación. ¿La querés copiar ahora? La validación, la tengo a mano. Así. La pongo acá directamente. Sí, así ya te queda. Es un if al final del día, no es nada más que eso. Pero... Claro, yo desconocía el estatus. No, yo también te digo que esto es una Eso no. esto es una constante global de PHP. Sí, es un montón. Bueno, entonces esto. ¿Qué es esto? Y acá se me va a complicar porque no me va a autocompletar. Sí, ¿por qué no trabaja? Porque acá estaría en un archivo de... Igual fíjate que en realidad no es session start, sino que es session status, el primero. Esto lo tendría que haber dejado abajo. Uy, No, no pasa nada. eso iba abajo. No Sí. tenía que... No pasa nada, pero escríbelo de cero que no es tanto tampoco. Ahí imposible. Cortado. ¿El día? Lo otro, vamos. Lo otro. Ya te lo completa y es más fácil. Claro. Vamos a salir. Ahora, status en vez de start. Y ahora decís, es diferente a... No, siempre en el mismo paréntesis. O sea, el paréntesis desde acá es el que abre una función. Ahí va, abro paréntesis, cierro paréntesis. Y el último paréntesis ese no va. Este paréntesis. Acá, paréntesis. Ese no va. Ahí hay un espacio. Perfecto. Y ahora esto con mayúsculas. Pone ahí en el editor que el otro que aparece, le van apareciendo. La A se me escribe solo. Ahora cerrás la llave. Claro, tenés que abrirla. Ahora, entre medio el session start. Tengo que hacer
Acá faltaría el link, ¿qué es eso? Usuario Y en el otro también lo hago. Y en el otro copias y pegas eso mismo. Eso lo tenés que hacer siempre que abra la sesión, independientemente de... Bien, lo que vamos a estar viendo ahora, ya que no quiero llegar con lo que les quería mostrar de base de datos, vamos a seguir trabajando con el tema de la sesión y vamos a dejar base de datos para el lunes. Vamos a seguir trabajando con base de datos el lunes, pero más que teórico va a ser un poco más práctico y vamos a trabajar con PHP también. ¿Okay? Se los adelanto por si pasa algo, para que estén al tanto de que va a ser base de datos con PHP el lunes. Así que hoy atrasamos unos días más esto. Nosotros lo que habíamos hablado al principio era que nosotros teníamos el control total de la sesión. Y nosotros cuando decimos que tenemos el control total, ¿a qué nos referíamos? Sí, pero ¿qué mencioné específicamente? ¿Te acordás? Y que podemos abrirla ahí. Sí, nosotros dimos un ejemplo de cómo cerrarla. Claro. Bueno, pero hay que hacerlo. Independientemente de... Solamente un destroy. Lo que vamos a ver ahora es un botón de cerrar sesión o cómo nosotros podemos hacer un botón de cerrar sesión. Nosotros hasta ahora, ¿cómo veníamos trabajando los botones? Con HTML y JavaScript, ¿no? JavaScript agarraba el evento a partir de un document.querySelector, un add event listener, evento, tanto, hago funciones. Claro. JavaScript, ¿es lenguaje del cliente o del servidor? PHP es lenguaje del cliente o del servidor. ¿Son compatibles? Listo. La manera en la que solíamos trabajar los botones en PHP ya no existe. Perdón, en JavaScript ya no existe. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con otro lenguaje totalmente diferente y por ende nos tenemos que adaptar a los requerimientos de ese lenguaje. ¿Destruir la sesión o cerrar la sesión? Es fácil. El comando que hay que utilizar es session destroy. Session destroy, ya directamente PHP con escucharlo, lo que hace es matar todas las sesiones que tenga activa el usuario en este momento y borrar todos los datos que estén dentro de esa sesión. Cuestión de que si el usuario vuelve a loguear sesión, todos los datos anteriores ya están perdidos. Si tengo guardado un email, ese email se pierde. Si tengo guardado un nombre, ese nombre se pierde. No es que solamente se reemplaza por los nuevos, sino que ya directamente se pierde con el destroy. ¿Es lo mismo o tiene una diferencia con eliminar el caché? No, es diferente. El caché es del navegador y el destroy es PHP. No van de la mano. El tema, la dificultad de destruir una sesión, no es el comando como tal, sino es el saber dónde trabajarlo para realmente poder decir y no tener problemas de que el usuario cierre su sesión sin querer. ¿Ok? Entonces, nosotros dijimos que solemos trabajar los botones, o solíamos trabajar los botones con JavaScript. Bueno, eso ya no va más. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar la segunda manera, o buscar otra manera, de cómo trabajar para que los botones tengan lógica en PHP. Difícil, porque un botón es cliente y PHP es de servidor. Pero vamos a ver la manera de cómo hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es tener un botón que nos pida
cerrar la sesión. Pero para esto, lo que tenemos que hacer antes es justamente crear un archivo que sea cerrar sesión. Cerrar sesión, ¿va a ser un archivo público o va a ser un archivo privado? ¿Por qué va a ser privado? Exacto, porque el usuario no va a poder, o bueno, va a poder accederlo, pero en realidad no tiene que mostrar ningún tipo de información relevante para el usuario, sino que lo único que tiene que hacer son acciones. Igual podría ser público, total, no influiría en nada, ¿o no? ¿Podría ser público? Sí, todos los archivos que hacemos pueden ser públicos. Eso como primera validación. Pero en estos casos lo ideal es que sean privados para que realmente estemos divididos bien en lo que es la parte pública que ve el usuario y las acciones que nosotros solemos hacer con PHP. De hecho, lo ideal, ya que estamos hablando de cosas que estarían bien, es no tener todos en una misma carpeta, sino que estos archivos que sean únicamente lógica pura, tenerlos dentro de otra carpeta. Público, privado, lo que fuese. Se los comento nomás para ya tener otras ideas de cómo armar la estructura. ¿O front también? ¿Funcionaría? Podría ser. Un patrón de diseño. ¿Cómo? No, en ese caso es simplemente por arquitectura. Cuando decimos arquitectura es para que uno cuando vea el código de lleno le vea más fácil saber por dónde tiene que ir. Pero no, por un tema de seguridad, el orden de los archivos no afectaría en todo caso. Eso no es un patrón de diseño tampoco, porque patrones de diseño son cosas más estructuradas aún. Esto es simplemente división de carpetas. Un patrón... Sí, pero por eso a lo que quiero llegar. Un patrón de diseño es algo mucho más complejo, que en realidad no tiene 2 carpetas, sino que tiene como 10. Pero, sí, a lo que se quiere llegar es a eso, sí. Es anidar lo máximo hacia eso. Pero bien, cerrar sesión, dijimos que lo único que va a hacer es cerrar la sesión. Entonces para esto, dijimos que el comando, ¿cuál es? Session destroy. ¿Se puede hacer un tipo, si no hay una sesión iniciada, session destroy, salta un error? No. Eso No, es que en realidad el session destroy, si la sesión no está abierta, no te tira un error. A diferencia que si la sesión está abierta, ya te tira un error. En este caso, el session destroy, si la sesión está abierta, destruye. Si la sesión no está abierta, destruye. Listo. ¿Cuál es la diferencia del destroy con el abort? ¿No sé? Ahí te la debo. Cuando sé que trabajo, se trabaja con destroy y con start. Con abort nunca trabajé, como para decirte bien. No te quiero decir una burrada. Bien. Nosotros dijimos que el session destroy mata la sesión. Buenísimo. Ahora, nosotros dijimos que cuando PHP no recibe más código, ¿qué hace? ¿Redirecciona a algún lado? Deja la página en blanco. ¿Y nosotros está bien que dejemos la página en blanco? Bien. ¿Qué tendríamos que hacer? Bien. Nosotros cuando destruimos la sesión tenemos que redireccionar al usuario al lugar que puede iniciar la sesión o la parte pública. Una de las dos, ambas son correctas. Nosotros lo que queremos hacer es redireccionar a login.php. Muy bien. Una vez que tenemos el script hecho, lo que tenemos que hacer es el botón que nos indica que el usuario puede cerrar la sesión. El botón, ¿qué va a hacer? ¿Cómo? Sí, va a hacer esto. ¿Y cómo hace esto? ¿No puedes poner body abajo y hacer el input? ¿O una etiqueta HTML? No. Meterlo dentro de una función. Lo que hice yo fue en la página privada, adentro de un formulario, le hice un botón y el formulario te mandaba acá. Bueno, puesto es no. ¿Esa respuesta es correcta? Esa respuesta es correcta. Hacer una que redireccione a este archivo o hacer un formulario que redireccione a este archivo, ambas respuestas son correctas. ¿Ok? ¿Funciona una o funciona la otra? Pero esas dos respuestas, ¿funcionan siempre? No. ¿Cuándo funciona el A que vos planteás? El A funciona cuando nosotros no tenemos que capturar ningún tipo de dato por post. ¿Nosotros tenemos que capturar algún tipo de dato por post?
Listo. Entonces la A es una respuesta correcta. La etiqueta A. Si no se acuerdan, la etiqueta A en HTML lo que nos permite es redireccionar el usuario a una página. ¿Cuál es la página que vamos a redireccionar? Cerrar sesión.php. ¿Por qué? Estamos en privado. Redireccionamos a cerrar sesión. Cerramos la sesión. Redireccionamos a login. ¿Se entiende ese proceso? Es como que tu archivo es tu Bien. envolvente de la función. Vamos a Paint. Esto es como el PowerPoint de los pobres. Es esto. Bien. Veamos el proceso. Tenemos el archivo privado.php. No puedo. Tenemos el archivo privado.php. Cuando estamos en el archivo privado.php, tenemos la sesión iniciada o sin iniciar. Bien. Yo cuando dejo de trabajar, no quiero dejar mi usuario abierto porque no quiero que el próximo que agarre la computadora tenga que ver lo que yo veo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero obligatoriamente es cerrar la sesión. Entonces, ¿quién es el que se encarga de cerrar la sesión? El archivo cerrar sesión.php, ¿no? Nosotros tenemos claro que el archivo cerrar sesión.php es el encargado de justamente cerrar la sesión. Ahora, ¿quién es el encargado de enviar la información a cerrar sesión? Un botón. ¿Y ese botón va a estar dentro de qué página? De privado. Si está dentro de login, el usuario puede cerrar la sesión aunque no esté ingresado. Por eso vamos a poner acá botón cerrar sesión. Algo así. Y algo así. Privado contiene el botón de cerrar sesión. El botón de cerrar sesión llama al archivo cerrar sesión. ¿Cómo se llama este archivo? Se lo puede llamar de dos maneras. Con una etiqueta A o con un formulario que apunte. Esa etiqueta A va a estar en el botón. El botón donde va a estar en privado. Este es el proceso que hace. Estoy en privado. Privado tiene un botón. Ese botón va a ser a través de un A o a través de un formulario. Va a ir a cerrar sesión. Y cerrar sesión lo que lo va a volver a hacer es mandarlo a login. ¿Se entiende este ejemplo más o menos? Bien. Ahora, a partir de la etiqueta A y a partir del formulario, dijimos que en este caso ambas son válidas, pero no siempre ambas son válidas. Vamos a ver el ejemplo de uno y vamos a ver el ejemplo de otro. Nosotros dijimos que una etiqueta A es válida cuando solamente tenemos que pasarle o ningún dato o datos por get. ¿Por qué? Porque si no le tengo que pasar ningún dato, es solamente ponerle el link, ¿no? Si tengo que pasarle un dato por get, es solamente cambiar el URL para mandarle los datos que yo quiero enviarle, ¿no? ¿Y si yo quiero mandar un dato por post? ¿Puedo a través de un A? Exacto. El problema de utilizar un A como un botón que lleva la lógica que es cuando mi lógica utiliza un tipo de dato post. ¿Por qué? Porque el A nunca puede simular un tipo de dato post. Jamás. Entonces, al nunca poder simularlo, nunca vamos a poder llevar los datos. Al nunca poder llevar los datos, el script nunca se va a ejecutar correctamente y la sesión nunca se va a poder cerrar. ¿Se entiende el ejemplo a lo que voy? Ahora, un formulario. ¿Puede mandar un post? ¿Puede mandar un get? ¿Puede redireccionar un link?
Sí, sí, sí. Entonces, un formulario siempre va a ser la opción correcta. Y una etiqueta A siempre va a ser la opción correcta hasta que mi archivo de lógica tenga un post. ¿Se entiende cuándo usar una y cuándo usar otra? Veamos el ejemplo de cómo utilizar las dos. Nosotros el archivo ya lo tenemos hecho. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir a privado y poner los dos botones. Vamos a poner un cerrar sesión con A, va a ser una etiqueta A, y una etiqueta A que atributo puede tomar. ¿Qué atributo toma? href. src para las imágenes. href es el atributo encargado de la etiqueta A, donde vamos a decir, acá le vamos a poner el link. ¿Qué link le puedo poner? Google.com, acd.com, lo que yo quiera, ¿no? Yo puedo redireccionar mi página a lo que yo quiera. ¿Cuál es el archivo que se va a encargar de cerrar la sesión? Cerrar sesión. Y por ende, ¿a dónde lo quiero reenviar? No, a cerrar sesión. Yo estoy igual, no te preocupes. Bien. Esta es la manera de hacerlo con una. Vamos a ver la manera de hacerlo con un formulario. Va a ser un poco más larga, sí, pero nos asegura de que siempre sea la correcta. En este caso no estaría mal, porque de nuevo, no haces nunca rompería nada, pero lo ideal sería siempre trabajar con formularios. Sería como el caso de la arroba. Yo se los muestro porque la posta es que hay veces que nunca va a tirar un error. Entonces, hay veces que es al pedo programar un formulario cuando solamente una te soluciona la vida. Entonces, no me quiero meter en lo obligatorio de que esto se tiene que usar sí o sí. Es más a realmente qué le sirve a cada uno. Pero está bueno tener en cuenta ambas maneras. Ahora, en base de datos sí obligatoriamente lo voy a hacer así. Tipo, así. Eso, pero eso es otra materia. Acá todo puede ser un poquito más tranquilo. Entonces, el form, ¿qué tiene para redireccionar al usuario? Action. También tenemos un método. El método, ¿nos interesa qué tipo de método sea en este caso? Sí. Y si quería hacer el get, lo mandas por el A. La respuesta no está mal, porque vuelvo a lo mismo del post. Ahora, en este ejemplo particular, ¿me interesa qué método sea? ¿Por qué no me interesa? Porque acá no recibo nada. Porque acá no recibo nada. Entonces, acá como no recibo ningún get y como no recibo ningún post, no me interesa de qué tipo sea. Entonces, solamente tengo que poner el action. El action, ¿dónde va a ser? Cerrar sesión.php. Esto obligatoriamente tiene que tener un tipo un input type submit, que es el botón del formulario como tal. ¿Podrías poner un botón type submit? No. Podrías poner un botón solo. El type submit es únicamente el input. Volvemos a privado y vamos a ver que ahora tenemos dos botones. El hiperlink es el A, el botón es el formulario. ¿Ok? La diferencia entre una y otra. Si hacemos clic en el hiperlink, nos manda a session, cerrar sesión, pero nos tiene un not found. ¿Por qué nos tiene un not found? Porque no sé escribir y le puse sesión con 2 S. Entonces, vuelvo hacia atrás y le pongo el nombre que realmente tiene que ser. Vuelvo para atrás, o me fui del formulario directamente. Acá estoy. Ahora, sí, le doy clic y fíjense que me llevó al login. Si yo ahora intento entrar a privado, ¿qué tendría que pasar? Exacto. Te va a mandar al formulario. Me debería mandar al login. Si yo entro a privado, mi sesión no se cerró. Por ende, algo hice mal. Ya en este punto de la vida.
Sesión destroy, esto está bien escrito, location login.php. ¿Tendrá que tener un session start para hacer un session destroy? ¿Será? Esto es prueba y error, chicos. ¿Eh? ¿En serio? Uy, Dios. Bien. Funcionó. No, para hacer un destroy, la sesión tiene que estar inicializada. Al principio le había dicho que no contaba. Fe de ratas. ¿Me lo editan en el video, por favor? ¿Para qué pasó? Esto estaba así. ¿No? Esto no funciona. ¿Por qué esto no funciona? Porque vos no puedes destruir una sesión sin que la sesión esté inicializada. Que es algo que yo dije que sí se podía. Bueno, me equivoqué. Punto. ¿Eh? Totalmente bienvenido. Sacar el start, o sea, comentarlo, y poner en vez de destroy, abort. Comentar start. Es bueno lo que planteas, ¿eh? Me interesa. ¿Por qué con el arroba? ¿Eh? ¿Por qué con el arroba? Para que no me tire error de this session was already started. Session abort me dijiste, ¿no? Ah, era lo que querías probar. Pará. Cierro. Voy a privado. ¿Eh? Que no es lo mismo nivel. No funcionó igualmente. Claro, vale. Debe llevar otra cosa. Pero el session, o sea, si vos ya arrancás por el index en el cual abre la sesión, y vos seguís navegando y llegás al cerrar sesión y apretás, debería funcionar, porque la sesión está abierta. Es buena la pregunta que haces, pero nosotros tenemos que entender de que la sesión es diferente. Cuando está, una cosa es estar abierta y otra cosa es estar... La palabra no es inicializada, sino que la palabra es ser utilizable por el archivo en concreto. Una sesión, vamos al ejemplo de archivo 1, archivo 2 y archivo 3. Vamos a suponer que el proceso del usuario es 1, 2, 3, ¿no? Archivo 1, salto al 2, salto al 3. El archivo 1 lo que hace es hacer un session start, ¿no? Entonces, eso lo que hace es inicializa la sesión, porque es el primer session start que hace, y además permite al archivo 1 utilizar la sesión. ¿Hasta ahí bien? El archivo 2 no va a tener ningún session start. Pero eso no significa que la sesión no esté inicializada, porque ya la inicializó el archivo 1. Lo que significa es que el archivo 2 no va a poder utilizar la sesión que inicializó el archivo 1, pero ya va a estar inicializada. Y lo mismo pasa con el archivo 3. Hasta que yo no ponga session start, yo no voy a poder traer los datos que yo guardé en el archivo 1, independientemente de que la sesión ya haya sido inicializada. ¿Por qué? Para ahorrar memoria. Porque si yo no pongo el session start, los datos no se me traen y por ende la página es un poco más rápida en ese caso. Tengo otra duda. ¿Qué pasa si tenés dos aplicaciones que están construidas en PHP y cerrás sesión, o sea, haces un session destroy? ¿Qué pasa con la otra? Nada, porque es por aplicar. ¿Cómo le indicás que el session destroy es específicamente de si existe un eco que hace esa session? A lo que voy, ¿podés tener dos aplicaciones que estén guardando en la misma session? No. La session se guarda por URL. Si vos tenés localhost, URL1, aplicación 1, localhost, URL1, aplicación 2, reparte la misma sesión. ¿Por qué? Porque ambos están en localhost URL1. Diferente sería que vos estés en localhost URL1 y localhost URL2. No solamente la sesión se comparte, sino que se comparte por archivo. De hecho, el mayor ejemplo que podés tener, vos que trabajás con nosotros, es, viste, Mati tiene el sistema. La sesión del sistema se comparte con la sesión de la página web. Y son diferentes aplicaciones, porque uno muestra cosas y el otro es un backend.
pero la sesión se comparte igualmente. Entonces lo que importa es el navegador y el URL principal donde se está guardando. No se pueden tener dos sesiones diferentes para un mismo usuario en un mismo navegador con un mismo URL. Ese sería el contexto general. Lo que deberías hacer, si algún día se te presenta ese problema, es guardar en diferentes arrays. Session, aplicación 1, valores. Session, aplicación 2, valores. Bueno, ¿terminamos? Pasar el código. Dale.